Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este nuevo llamado del Centro Cultural de España en La Paz para nuestra reunión o nuestro encuentro mensual que denominamos Café y Marraqueta, que es nuestro espacio de reflexión, para compartir diferentes temáticas en torno al patrimonio cultural de Bolivia. En esta oportunidad, en esta sesión del mes de julio, pues tocaremos un tema muy importante porque estaremos compartiendo la experiencia del plan de rehabilitación del área históricas de Potosí, ¿no? Este espacio llega gracias a la colaboración que tenemos con el Programa de Patrimonio para el Desarrollo de la Agencia Española de Cooperación y también gracias a nuestros amigos de ICOMOS Bolivia, quienes son nuestros aliados y cómplices para desarrollar esta actividad, este programa que es anual dentro del Centro Cultural de España, que por razones de pandemia actualmente la llevamos de manera virtual, pero esperamos muy pronto volvernos a reunir de manera presencial en el centro y compartir ese café y marraqueta. Sin más, les dejo con quien será la moderadora de esta noche, Shirley Céspedes, agradeciéndoles nuevamente por estar conectándose y acompañándonos en cada una de nuestras actividades. Adelante, Shirley. Muy bien, Miguel, muchas gracias. Buenas noches. Esta noche una nueva sesión de Café y Marraqueta. Tenemos compartiendo la experiencia del plan de rehabilitación de las áreas históricas de Potosí, recordando que esta ciudad fue inscrita en la lista del Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1987. Con este preámbulo tenemos esta noche dos expositores, el arquitecto Ríos y el arquitecto Luis Fontes, quienes, después de conocer su formación y un resumen de su trayectoria, nosotros sus exposiciones, indicando que las preguntas que se vayan a hacer a los expositores serán recolectadas de los comentarios en la transmisión del Facebook para después de sus exposiciones ser realizadas a los expositores. Entonces, con este preámbulo, vamos a empezar la exposición del arquitecto Luis Prado Ríos, mencionando que el arquitecto estudió la carrera en la Universidad Mayor de San Andrés, en la ciudad de La Paz, estudió estudios de posgrado y especialización en la universidad, realizó estudios de posgrado, en la de conservación patrimonio realizó estudios de posgrado en conservación de patrimonio cultural en la Universidad Internacional de Andalucía, La Rábida, España. Tiene estudios de especialización en restauración de monumentos, arquitectura y urbanismo en el Instituto Nacional de Cultura del Perú, en el Cusco. Realizó el estudio también o la especialización de restauración de monumentos y centros históricos en la cooperación con la Cooperación Técnica Internacional en Florencia, Italia. Realizó también la especialización de administración de proyectos culturales en la Fundación Getúlio Vargas del Banco Interamericano de Desarrollo en Río de Janeiro, Brasil. Y también hizo el diplomado en educación superior en la Universidad Católica San Pablo. Entre su trayectoria está que fue director nacional de monumentos en el Instituto Boliviano de Cultura, fue también director del plan de rehabilitación de áreas históricas de la ciudad de Potosí. Como él participó en muchos proyectos como director de obra y proyectista, realizando múltiples obras y proyectos de conservación, restauración y rehabilitación de patrimonio cultural y arquitectónico y urbano en todo el territorio nacional. Entonces, arquitecto, le damos el espacio para su exposición. Muchas gracias, Shirley. Bueno, es un verdadero gusto poder saludar a este evento que es Café Marraqueta y festejar conjuntamente que ya son 6 años de trabajo continuo de mucha importancia gracias a la cooperación
para el Desarrollo de España y también al Centro Cultural de España en La Paz. Quiero también felicitar a todos los asistentes que ya lo hacen asiduamente y a todos los nuevos, porque es el alma de este encuentro. Bien, sin más, yo quiero pasar ya a la presentación y para lo cual voy a compartir mi pantalla y voy a hacer mi presentación en función de toda una experiencia de 18 años en el Plan de Rehabilitación de Áreas Históricas de Potosí. El Plan de Rehabilitación de Áreas Históricas de Potosí inicia sus actividades un 1 de julio de 1991, extendiendo su vigencia hasta el 30 de junio del año 2009. Fueron 18 años de ininterrumpida e intensa labor, así como de una entrega incondicional a la rehabilitación de su patrimonio urbano y arquitectónico, logrando sembrar valiosos pilares de sustento al desarrollo de la ínclita Villa Imperial. Todo este plan se inició con la elaboración de un expediente urbano muy completo, a su vez que se conformaba la familia del PRAP, que hasta hoy se mantiene muy unida y que en esta ocasión saludo con gran afecto y me disculpo por no poder nombrar a todos y cada uno de sus miembros, reconociendo sí su contribución y esfuerzo invalorable. Es fundamental valorar la evolución urbana de Potosí, ya que la de Potosí se ajusta en un principio al patrón de todas las ciudades coloniales en América, vale decir de damero o cuadrícula, a partir de 1547, pudiéndose constatar que ya en 1555 la cuadrícula quedó bien consolidada con la precisa ubicación de las órdenes religiosas y de su plaza mayor. Pero Potosí logra marcar una diferencia única en América y el mundo a partir de 1572, ya que se instala un sistema de producción industrial de proporciones inigualables para su época. Esta cadena de producción industrial de beneficio de la plata mediante ingenios mineros ya se encontraba en su auge de producción a fines del siglo XVI, principios del siglo XVII, como se puede apreciar en este invalorable plano, quedando así conformada la ciudad mediante un núcleo central de asentamiento español dominante de azogueros que pasaron del capitalismo comercial al capitalismo industrial, y una periferia conformada por 14 barrios de obreros mitayos, con lo que el mundo veía nacer la primera gran ciudad del capitalismo industrial ex profeso de la Edad Moderna. A todo lo mencionado precedentemente, se suma que en los asentamientos de obreros mitayos paulatinamente se produjo un particular urbanismo sincrético de proporciones únicas en América y que se puede apreciar con gran claridad en este plano del siglo XVIII. Huelga decir que no es posible que por desconocimiento y falta de valoración este patrimonio urbano arquitectónico, testimonio de grandeza y sacrificio, sea destruido, lo cual sería imperdonable en nuestra sufrida historia, y peor aún, que no sepamos preservarlo y rehabilitarlo con el orgullo de valer un Potosí. Este lienzo de Gaspar del Río del siglo XVIII nos presenta la magnificencia de la ciudad industrial minera de Potosí con todas sus áreas históricas, el Cerro Rico, las lagunas de la Serranía del Caricari, la cadena industrial productiva de ingenios mineros con 15 kilómetros de extensión y el centro histórico con el asentamiento español
y el masivo asentamiento de obreros mitayos. Finalmente, la mancha urbana expandida en el siglo XX nos ratifica la trascendencia de las áreas históricas en el contexto de la ciudad en su conjunto. El inventario y catalogación que realizó el PRAP se caracteriza por no solo registrar los datos patrimoniales, sino que además, y de manera innovadora, recaba datos de las condiciones de habitabilidad y datos referidos al estado de la construcción, con los cuales se pudo lograr un costo estimado de rehabilitación total de inmuebles del centro histórico, insumo base del plan de rehabilitación de viviendas que se elaboró a continuación. A partir de la gestión 2006, se inició un proceso de actualización y digitalización georreferenciada del inventario y su catalogación, abarcando cerca del 50% del centro histórico, tarea que se debe continuar y perfeccionar con un reglamento particularizado para cada inmueble. Finalmente se logró cristalizar la categorización de cada predio e inmueble del centro histórico, información que es la base de la reglamentación que actualizamos y fue aprobada por ordenanza municipal en la gestión 1993. Festejamos la decisión política del actual Consejo Municipal de Potosí, decisión manifestada con entusiasmo por su presidenta Mirta Guzmán y los concejales Johnny Churata y Reina Menacho, con el propósito de acelerar la actualización de estos instrumentos de gestión y muchas otras iniciativas en favor del patrimonio y turismo de Potosí. Sin duda, una de las tareas pendientes al presente consiste en actualizar el inventario y catalogación de inmuebles de manera digitalizada y georreferenciada, empezando con urgencia por las zonas más vulnerables del centro histórico y en toda su extensión. Por otra parte, se debe actualizar el reglamento en base a la reglamentación individualizada de cada inmueble, con el recaudo necesario de no retroceder y caer en un reglamento permisible, sino al contrario, el mismo debe ser más ajustado a la rigurosidad de preservar lo auténtico y valioso y permitir la integración moderna sin distorsionar la tipología predial y edilicia patrimonial. La experiencia del PRAP se puede sintetizar en 5 programas de actuación, siendo el primero el que define el modelo de gestión y es el sustento de los demás programas. El PRAP se constituyó en una asociación civil sin fines de lucro, ACPRAP, siendo su objetivo central aportar al desarrollo sostenible del municipio y la región mediante la rehabilitación y revitalización del patrimonio cultural, mejorando las condiciones de habitabilidad de la población, generando empleo y aportando insumos al desarrollo del turismo. La coherencia lograda con todos los planes urbanos, territoriales y económicos fue una de sus invariantes. La experiencia particular como asociación civil, Plan de Rehabilitación de Áreas Históricas de Potosí, nos ha legado algunas estrategias relevantes y que exponemos como prácticas exitosas. En el programa de gestión, el primer programa, a partir de la descentralización burocrática en calidad de asociación civil PRAP, el directorio de esta asociación ha permitido la confluencia y trabajo conjunto de autoridades como el alcalde, el prefecto, el gobernador y la cooperación española, ampliando la participación a otras cooperaciones
como la Junta de Andalucía, la cooperación alemana, de los Países Bajos, de Suiza, ONGs y otras, siempre con el respaldo del Estado Central Nacional. Esta confluencia de autoridades implica una labor mancomunada interinstitucional, imprescindible dada la amplitud y multisectorialidad con que el plan maestro debe implementarse y le permite una garantía de continuidad, debiendo resaltarse el compromiso e involucramiento decidido que siempre tuvo la cooperación española. Otra experiencia exitosa consistió en recabar todas las experiencias y estudios precedentes, lo cual permitió tener claridad sobre qué obras se podían iniciar paralelamente a la formulación del plan, y las mismas respaldarían los planteamientos teóricos mediante el logro de actuaciones concretas que entusiasman y comprometen a las instituciones y a la población, vale decir, una planificación en acción. La primera obra que se emprendió dentro de esta estrategia de planificar y actuar a la vez fue la restauración y rehabilitación del Teatro Modesto Omiste Tinajeros. Otra experiencia exitosa consistió en seleccionar, por una parte, profesionales capacitados y profesionales jóvenes locales comprometidos a formarse y continuar la labor a largo plazo, cuya eficacia se está constatando al presente satisfactoriamente. En definitiva, se trata de integrar el Plan Maestro de Rehabilitación Patrimonial y el Plan Estratégico de Desarrollo del Turismo dentro del Plan de Desarrollo Económico Municipal de Potosí, como un componente central para el desarrollo sostenible del municipio y la región. Por lo tanto, al presente es fundamental retomar el Plan de Desarrollo Económico Municipal de Potosí, elaborado por la Atlantic Set Institute de Canadá, puesto que el enfoque de desarrollo local en base a las potencialidades es la clave para orientar un desarrollo sostenible del municipio. Este estudio prioriza entre las principales potencialidades el turismo en base al magnífico patrimonio que encierra el municipio y la región. En el segundo programa se inscribieron los diversos proyectos y actuaciones de escala urbana, como ser redes de servicios, tráfico y vialidad, espacios públicos abiertos, renovación e imagen urbana. La circunvalación perimetral de la ciudad permite que el transporte pesado y los motorizados que requieren una circulación acelerada puedan transitar sin afectar el interior de la ciudad y menos el centro histórico. Es urgente la conclusión de los tramos pendientes para lograr su mayor eficiencia y eficacia. La peatonalización de vías en el centro histórico, así como la ampliación de aceras, han demostrado ser un aporte fundamental a la transitabilidad de los residentes, usuarios y visitantes del centro histórico, tarea que se debe continuar sostenidamente. Una experiencia interesante del PRAP fue la de lograr una coordinación con las empresas de redes de servicios, como ser la de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado, telefonía y gas natural, para realizar intervenciones integrales de soterrado de cables y renovación de redes. Este tipo de coordinación nunca se había considerado posible con anterioridad en la ciudad y marcó un hito de gestión. También fue relevante el programa de renovación de calles e imagen urbana.
La recuperación de la imagen urbana permite de manera acelerada y a bajo costo brindar la imagen de conjunto y autenticidad histórica de la magnífica villa imperial del pasado, para lo cual se han priorizado zonas de intervención con los costos requeridos para desarrollar esta tarea y que se puede y se debería retomar a corto plazo. En principio se trabajaron 4 de las calles principales del centro histórico a lo largo de todo su recorrido, con cientos de intervenciones de fachadas. Otro espacio urbano, y a mi entender el más significativo y único a escala mundial, es la cadena productiva industrial de ingenios mineros de Nuestro Señor de la Veracruz, cuyo inventario se logró hasta su publicación gracias al desprendimiento y visión acertada de la Junta de Andalucía. El inventario y catalogación de 55 ingenios mineros patrimoniales, desde la laguna de San Sebastián hasta San Antonio, a lo largo de 15 kilómetros, es muy detallado y es la base para las propuestas de reglamentación y rehabilitación. En este esquema vemos la propuesta base del plan de renovación urbana de la Ribera de los Ingenios en el segmento que intersecta con el centro histórico y que a la vez se constituiría en el Parque Urbano Central Lineal de la ciudad, columna vertebral de toda la red de espacios públicos abiertos del centro histórico. Como corolario del inventario de los ingenios mineros, se logró desarrollar una propuesta base de gestión y negociación entre el gobierno municipal, los propietarios de ingenios, la población civil, las instituciones de la ciudad, los profesionales, los comerciantes y todos los que fuere necesario para consensuar entre todos el adecuado parque urbano central y lineal de la ciudad. Es claro que esta gestión y negociación debe estar a cargo de un equipo profesional que posea mucha sensibilidad y conocimiento sobre la preservación, rehabilitación e integración patrimonial, y de tal manera se pueda garantizar la autenticidad y valor patrimonial industrial de la ciudad y a la vez sea satisfactorio en su utilidad, funcionalidad y atractivo para la ciudad, además de constituirse en un atractivo turístico internacional de primer nivel. Traigo a manera de ejemplo, para resaltar la importancia de un parque central en una ciudad, imágenes como la del Parque Central de Nueva York en el corazón de una de las ciudades más abigarradas urbanísticamente del mundo. O el hermoso Parque del Retiro en el pleno centro de la ciudad de Madrid. Así también se puede destacar el Parque de Chapultepec en plena ciudad metropolitana de México, la ciudad más poblada de América, con más de 20 millones de habitantes. El Parque Urbano Central de la ciudad de Potosí, con la temática especial de cadena productiva industrial Patrimonio de la Humanidad, puede financiarse con mayores posibilidades, no solo como patrimonio, sino combinando objetivos con la resiliencia medioambiental de Potosí, para cuyo fin existen mayores recursos internacionales disponibles. El tercer programa nos concentra en la conservación y rehabilitación del patrimonio inmueble en proyectos de impacto y de equipamientos. En la presente lámina se puede apreciar la diversidad de inmuebles patrimoniales que priorizamos para su intervención. El PRAP estratégicamente realizó múltiples obras en la mayoría de las tipologías edilicias, a fin de dejar ejemplos adecuados de intervención en función de culto, de administración, de educación, de cultura,
de plazas y parques, de vivienda, de turismo, de comercio y mercados, de ingenios mineros, el Cerro Rico, las lagunas y otros. Dentro de las múltiples intervenciones realizadas a lo largo de 18 años de vigencia del Plan de Rehabilitación de Áreas Históricas de Potosí, presentaré algunos ejemplos que reflejen la diversidad de actuaciones según las funciones urbanas de la ciudad, iniciando con la primera obra en el ámbito cultural, cual fue el Teatro Municipal Modesto Omis de Tinajero. En el ámbito administrativo de patrimonio y de difusión e información turística, se realizó la sede del PRAP, hoy sede de la Dirección de Patrimonio del municipio y de otras actividades municipales. Una de las obras más emblemáticas que realizamos fue la rehabilitación del Ingenio San Marcos, primer ejemplo de intervención para devolver la importancia patrimonial a toda la cadena industrial de la Ribera de los Ingenios, alma histórica trascendental de la ciudad y de la humanidad. Huelga decir que el rescate se inició sobre ruinas totalmente menospreciadas por la ciudadanía, a pesar de la magnífica fábrica de cal y canto y relevancia como patrimonio industrial de la humanidad. La rehabilitación fue sumamente respetuosa con la estructura y todos los componentes originales, así como la integración recurrió a tecnología moderna adecuada. Esta es la imagen de la obra concluida, incluyendo el sistema de molienda en funcionamiento. Se logró apoyar decididamente a la promoción de la artesanía regional en el propio Ingenio San Marcos. Ahora apreciaremos una secuencia de imágenes del interior del ingenio, habiéndose adaptado la funcionalidad del café-restaurante museo a la maquinaria industrial, cuya ubicación ha conservado su emplazamiento original y su autenticidad. Merece ser resaltada la actuación decidida del actual alcalde municipal, Johnny Yalli, el secretario de Cultura, Patrimonio y Turismo del gobierno municipal, Daniel Oropesa, y la directora de Turismo, Marcela James, que con gran visión de futuro y desprendimiento ya están en la tarea de poner nuevamente en condiciones y funcionamiento el Ingenio San Marcos. A la experiencia de la rehabilitación del Ingenio San Marcos, le continuó la rehabilitación del Ingenio Chuni por parte del gobierno municipal mediante el proyecto base elaborado por el PRAP. Este ingenio también se encontraba en ruinas y al borde del colapso. Esta imagen de prensa refleja la esperanza de resurgimiento de la artesanía en plata. El antiguo ingenio es hoy una escuela de platería en Potosí. Revive la orfebrería en Ichuni. Abarcamos todos los ámbitos patrimoniales posibles, incursionando en el Cerro Rico, en cuyo interior realizamos el Museo Diego Hualpa, con 20 salas a cientos de metros interior mina. Habilitamos varias edificaciones de carácter educativo, colegios y escuelas que normalmente se instalaron a partir de la República en las casonas más grandes e importantes de la colonia. Y como ejemplo presentamos el Colegio Santa Rosa, ubicado a una cuadra de la plaza principal de la ciudad. A continuación, presentamos una secuencia de imágenes sobre la intervención del Colegio Santa Rosa. Es de resaltar la incorporación de laboratorios de física y química y también la incorporación de calefacción central en todo el establecimiento,
Primer ejemplo de este acondicionamiento en colegios fiscales en Bolivia. Se lograron rescatar de la ruina prácticamente el total de todos los templos religiosos de la ciudad, con intervenciones directas de restauración o a través de nuestros proyectos. Esta es una vista del interior del Templo de Jerusalén. En este punto de la presentación debemos resaltar la participación de la Escuela Taller, ya que en la mayoría de las obras emprendidas se contó con su aporte. Esta sinergia de proyección, dirección y mano de obra especializada fue otro factor de éxito. Destacamos y agradecemos de sobremanera la presencia, apoyo y reflexión permanente con los directivos y coordinadores de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, cuyo involucramiento y compromiso sigue siendo muy relevante. Las labores del PRAP no se limitaron a la ciudad de Potosí, ya que el compromiso interinstitucional, no solo con el municipio, sino también con la prefectura o gobernación, nos llevó hacia sus 4 puntos cardinales por todo su extenso territorio. Una de las mayores preocupaciones y compromiso siempre fue la rehabilitación de viviendas para mejorar las condiciones de habitabilidad de la población residente en el centro histórico y para dignificar e incentivar su permanencia en el mismo. La obra más emblemática en este campo fue la rehabilitación integral del pabellón de los oficiales reales, emprendimiento que cumplió con todos los ideales de rehabilitación de viviendas que demanda la teoría. La descripción detallada de este emprendimiento demandaría otra presentación. Simplemente mencionaré que se logró rescatar un inmueble de muy alto valor patrimonial, en parte en estado de ruina y en parte utilizado en condiciones residenciales extremadamente precarias, y también utilizado comercialmente con invasiones y agresiones intensas. Las imágenes que se presentan a continuación constatan la precariedad residencial y el degrado patrimonial. Se mantuvieron las 12 familias que residían formal e informalmente en el inmueble, sin expulsar a nadie, con la rehabilitación e integración de 12 departamentos como correspondía. Departamentos completos de 2 y 3 dormitorios, con estar comedor, baño y cocina, en adecuada calidad de habitabilidad y calefacción a gas natural, además de todas las redes de servicios. En la planta baja de las crujías a la calle se conservaron los comercios preexistentes y se logró una sala municipal de exposiciones temporales perteneciente al gobierno municipal. Se presentaron casos excepcionales de superposición histórica y de pintura mural con pan de oro, ejemplo único en edificios residenciales en Bolivia. Se logró una iluminación y asoleamiento homogéneo
mediante una cumbrera translúcida corrida controlable desde el interior de las habitaciones. Este emprendimiento fue posible gracias a la experiencia y desprendimiento de la Junta de Andalucía y a su excepcional coordinador para Bolivia. Me refiero al arquitecto Félix Pozo Soro, lamentablemente fallecido y cuya calidad humana y amistad nos dejó una huella imborrable. La obra del Pabellón de los Oficiales Reales fue uno de los emprendimientos dentro del programa de rehabilitación de viviendas patrimoniales que se extendió en todo el centro histórico con gran éxito, programa que se desarrolló gracias a la experiencia de la Junta de Andalucía. Con este programa se logró una intervención de rehabilitación de más de 100 unidades de vivienda. La modalidad de financiamiento, y considero que a la fecha es la única que garantiza su factibilidad, creó gran interés en la población. Esta modalidad, resumida en pocas palabras, consiste en un aporte del 50% del costo de rehabilitación por parte del propietario y un aporte del otro 50% mediante subvención por parte del promotor del programa, que en este caso fue la Junta de Andalucía. El costo del proyecto, dirección y supervisión de obra, lo asumió el PRAP. Con este modelo de financiamiento no existen trabas legales de propiedad, ni de garantías o de hipotecas, y menos de incumplimientos. Una vez que el PRAP dejó de funcionar, la demanda de la continuidad de este programa por parte de la población fue muy persistente. Lastimosamente, no existió eco en las instituciones nacionales, regionales o locales para hacerse cargo de la continuidad de este programa. Este despropósito puede revertirse. En cuanto a las posibilidades de financiamiento para el plan de rehabilitación de viviendas, se realizaron estudios que permiten vislumbrar lo siguiente. Si el gobierno municipal de Potosí destina por ley el 2% de los recursos de transferencia del IDH, lograría anualmente contar con $166,000, que a su vez podrían apalancar 4 veces esa suma de otras fuentes. Lo propio, la gobernación departamental lograría un monto mayor de $332,000 americanos. Y si se lograran combinar ambos recursos, más un apalancamiento de recursos de otras fuentes, se podría alcanzar una suma de $2 millones anuales, recursos suficientes para rehabilitar todas las viviendas del centro histórico de Potosí en menos de 10 años. El quinto programa está referido a la sensibilización y difusión del patrimonio, la socialización, participación y consenso de la ciudadanía del Plan Maestro y de sus actuaciones. La sensibilización, socialización y consenso del Plan Maestro con todos los actores comprometidos con el futuro del centro histórico es muy importante. Así como la sensibilización, conocimiento y valoración del patrimonio cultural por parte de la juventud en todas las edades. Jugando y paseando se valora el patrimonio cultural, se aprende y se va desarrollando circuitos turísticos permanentes. Pudimos lograr varias publicaciones, sin embargo no las suficientes y menos las necesarias como aspirábamos.
experiencia del PRAP no se quedó en Potosí. A los pocos años arrancó el PRAS, el Plan de Rehabilitación de Áreas Históricas de Sucre, luego el Plan Misiones y de una manera autónoma el Plan de Rehabilitación de Áreas Históricas de Cochabamba, con el esfuerzo de la Universidad de San Simón. El municipio de La Paz también recogió experiencias del PRAP. Con gran alegría hoy festejamos que los 5 programas del Plan Maestro, cuyo avance hemos presentado, ya cuentan con el compromiso de continuidad por parte de las actuales autoridades municipales de Potosí. El costo total de inversión, calculado en un periodo de 5 a 10 años, es de 143 millones de dólares. Inversión que consideramos perfectamente factible, ya que Potosí se lo merece y Potosí se merece aún mucho, pero mucho más. Muchísimas gracias por su atención. Esa habría sido la presentación de mi parte. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por la presentación, arquitecto. Realmente recordar y ver esas intervenciones que se han realizado en Potosí mediante el plan de rehabilitación de áreas históricas nos hace ver que realmente Potosí tiene un potencial que debemos saber aprovechar. Entonces, todas las preguntas que tengan para el arquitecto Luis Prado Ríos, les volvemos a decir que pueden hacerlas mediante los comentarios en la transmisión de Facebook para hacerlas al final de la exposición de nuestro siguiente exponente, que es el arquitecto Rafael Fontes. Mencionar que el arquitecto Fontes es de formación arquitecto, urbanista, historiador del arte y traductor. Vamos a mencionar también su trayectoria profesional, que con más de 40 años de actividad profesional, los 10 primeros años se dedicó a la edificación, especializándose al final de este primer periodo a la restauración y rehabilitación de viviendas y monumentos. Los siguientes 10 años, contratado por la Agencia Española de Cooperación Internacional, puso en marcha y realizó planes de centros históricos en Quito, Ecuador, Potosí, Sucre y Santa Ana de Velasco en Bolivia, en los que también proyectó y ejecutó obras de intervención en edificios históricos. En los últimos 20 años ha seguido su actividad privada como arquitecto y recuperación de centros históricos en España, por mencionar la Laguna de Tenerife, Puerto de la Cruz, Villalba, Guadalajara, Castro Caldelas, si lo he leído mal, arquitecto. Después, contratado por el BID, él participó en Santo Domingo, Belice, Barbados, y para el Banco Mundial en Fortaleza de Da Peng, recuperación urbana en la muralla de Siam, ambos en China. Ha traducido más de 40 libros, especialmente de arquitectura y arte. Ha retenido varios premios y reconocimientos, y con relación al tema que nos ocupa, se puede destacar el primer premio internacional en rehabilitación en la Bienal de Quito de 1992 por la intervención en el Teatro Omiste de la ciudad de Potosí. Entonces, con esta presentación damos paso a la presentación del arquitecto Rafael Fontes. Bienvenido, arquitecto. Muchas gracias, Shirley. Comenzaré mi exposición diciendo que a mí se me invitó a esta charla cuando todavía estaba en España, hace un mes aproximadamente. Yo no sabía que iba a venir a Potosí. Ahora estoy precisamente en Potosí, invitado por la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio, con el fin de echarles una mano en poner en marcha el plan de manejo de la UNESCO, ya que, aunque el arquitecto Prado no lo ha mencionado,
Potosí ha sido puesto en la lista de patrimonio en riesgo por parte de la UNESCO. Quiero decir que a mi llegada a Potosí, pues el panorama tan optimista y tan magnífico que ha expuesto el arquitecto Prado, pues es para deprimirse un poco. Es decir, el nivel, desde que se cerró el PRAP hasta hoy, el nivel de destrucción, de descontrol urbano es una cosa que yo no lo he visto en ningún lugar. Volviendo a lo que dije antes, esta charla la había preparado desde España sin saber todo lo que estaba pasando en Potosí. Por lo tanto, decidí que un buen tema sería esos 3 proyectos que yo realicé en Potosí, además de mi labor como codirector español del plan de rehabilitación. Voy a compartir la pantalla en este momento. Y voy a empezar por el Teatro Modesto Miste. A modo de explicación, uno de los objetivos que tenía el plan era hacer proyectos de intervención en edificios históricos que tuviesen una cierta calidad. Es decir, en Potosí había experiencia y se ha hecho buena restauración de monumentos, pero a la hora de refuncionalizarlos y a la hora de darles una nueva vida a esos monumentos, pues las intervenciones no eran del todo a la altura de lo que una ciudad como Potosí merece. El Teatro Miste era un teatro que había sido desacralizado, creo que incluso personalmente, por parte del mariscal Sucre, y hacía mucho tiempo que había dejado de ser iglesia, porque anteriormente esto había sido la iglesia de Belén. Entonces la idea de convertirlo en un teatro moderno, estoy compartiendo unos dibujos, muchos dibujos que voy a pasar muy rápidamente. La idea era hacer un teatro moderno con todas las instalaciones, reduciendo el aforo, porque anteriormente el teatro pues estaba en la nave de la iglesia instalado, sin ningún tipo de foyer, sin ningún tipo de instalación, abierto directamente a la calle. Por lo tanto, para que eso se pudiera convertir en un proyecto que fuese útil para los eventos que se instalan allí, pues era necesario hacer una intervención bastante distinta de lo que había. En principio, se rehabilitó por completo el edificio, que era del siglo XVIII, de una alta calidad, con una portada de barroco mestizo, como han visto antes. Se rehabilitaron, se restauraron las cubiertas, y una vez que se había hecho eso, bueno, lo primero que se hizo fue demolerlo. Lo que pasa es que la demolición se hizo en uno de mis viajes a España, y cuando llegué, aquí ya se había demolido. Por eso no hay apenas fotografías del estado actual, pero yo he conseguido encontrar una foto que pondré al final. Entonces la idea era levantar el graderío a partir de este lugar, como si se tratase de un teatro griego, es decir, sin palcos, un teatro que llamamos democrático, y eso gustó bastante a las autoridades potosinas. Un escenario aquí, una entrada desde la cual se entraba mediante un vomitorio, igual que en los teatros romanos, hacia el graderío. Y en la sacristía se establecieron los camerinos para artistas. Como hay muchísimos dibujos, porque es un proyecto que se dibujó muchas veces, tengo que agradecer la profesionalidad y el talento de Erland Obando, que fue el que fundamentalmente se centró en la ejecución de estos dibujos de presentación final. Como pueden ver, el graderío se levanta sobre unas columnas, un cierre a la entrada de piedra, que luego verán en las fotografías, y con la premisa de que en ningún lugar
se toca siquiera la estructura antigua. Es decir, la estructura antigua queda aproximadamente a 10 centímetros de las estructuras nuevas. En este caso, el graderío se hizo de hormigón. Esta es la primera planta. Perdón, el otro es la segunda planta. Esta es la primera planta, donde queríamos que, además de tener un uso como teatro, pudiese tener un uso como cafetería abierta al público. Porque una de las necesidades que tenía Potosí y sigue teniendo es que no había lugares para que los turistas, los pocos que había entonces, accedieran y estuvieran por la noche con el fin de realizar un día más la visita. Esta es la sección del teatro. En la parte inferior se colocaron los aseos y la entrada a los camerinos. Voy a pasar rápidamente. Aquí se puede ver con bastante claridad el foyer en este sitio, el acceso al graderío y el propio graderío que llegaba hasta aquí. Se redujo un poco esta superficie de graderíos, pero lógicamente un teatro, uno de los elementos con los que tiene que contar es un foyer decente. Y se ve más claramente a mayor escala. Y estas ya son las fotografías o de la obra o ya de la obra terminada. Como ven, se respetó perfectamente la estructura de la iglesia antigua, de la iglesia de Belén, y como les he dicho antes, las estructuras nuevas ni siquiera tocaban ningún elemento, todo va o sobre pilares o va volado sobre esos pilares. Un elemento importante fue el color. El respetar los elementos antiguos, podemos permitirnos libertades, porque en cualquier momento eso puede ser reversible. Si en algún momento los criterios de intervención pueden ser otros. Pero a mí me influyó mucho los colores de Potosí y los colores que antiguamente se extraían del Cerro Rico, pues los hemos utilizado aquí. Más el azul añil, que me acuerdo que traje yo en alguno de mis viajes directamente de España, pero que ya se había utilizado con profusión en Potosí, en concreto en el convento de Santa Teresa y en el museo. Este es el espacio que queda entre el graderío y la estructura de los muros de la iglesia. Se hizo una estructura de hormigón moderna. Al fondo pueden ver la decoración de la parte superior del escenario, que estaba cubierta por otra representación muy posterior, pero que pensamos que era necesario descubrir la pintura antigua y que tenía bastante valor. Yo lo concebí como un teatro sin telón ni nada de eso, pero con el tiempo, pues las autoridades piensan o han pensado que es mejor que sea un teatro tradicional. Y estas son algunas de las pocas fotografías que hay de la sacristía. En la sacristía, como les he dicho, se colocaron los camerinos y se utilizaron únicamente dos materiales: la piedra en los elementos verticales y la madera en los elementos horizontales, mediante un sistema en que, mediante unas puertas correderas, los artistas se podían hacer camerinos grandes o camerinos individuales. Este es el uso que antes les he contado, que era muy importante que se diese en la parte inferior del graderío. Ahí quedaba un espacio libre maravilloso para hacer una cafetería y que fuese atractivo para los turistas. A mí me da la impresión, por lo que me han contado, que todo esto está cerrado, la cafetería cerrada,
Y en la situación que está ahora actualmente Potosí, yo creo que incluso se debería abrir otra vez y que se pudiera utilizar incluso el espacio del escenario para seguir, para este uso recreativo que le falta tanto a Potosí por las noches. No sé en qué momento se pusieron estos ángeles, pero es una maravilla. No sé, supongo que se habrán llevado otra vez al museo correspondiente. En mi opinión, es de los espacios más bonitos del teatro, más agradables para pasar. Estos son algunos de los planos de la estructura de los camerinos. Como ven, las puertas correderas que dividían los espacios. Y esto es una sorpresa que me he llevado. He encontrado esta foto de cómo era el teatro antes. Como pueden ver, aquí la estructura de la iglesia no se veía por ningún lado. Aquí se vean un poco los pilares aquí, pero entre pilar y pilar se habían establecido palcos. Es decir, me parece que el avance que ha sufrido, que ha experimentado el Teatro Mixte es notable. A continuación, voy a pasar a otro de los proyectos que ya en parte me ha pisado el arquitecto Prado, pero que el proyecto anterior, este proyecto, como antes ha leído Shirley, recibió el primer premio internacional de rehabilitación en la Bienal de Quito. Sin embargo, este otro proyecto que les voy a presentar me parece mejor como experiencia personal y es de los que me quedé más contento cuando vi los resultados finales. Este es el estado en que se encontraba el ingenio San Marcos. No voy a repetir todo lo que ya ha dicho el arquitecto Prado, es decir, la ciudad de Potosí vivía, y es lo que la caracteriza primordialmente, de los ingenios mineros y del Cerro Rico. Entonces, rehabilitar y poner en uso otra vez, con otra utilidad, estos ingenios nos parecía un hito importante. Esto no es del ingenio San Marcos, es del ingenio del Rey, pero es para que vean cómo funcionaban los ingenios. El agua llegaba por aquí, descargaba sobre una rueda que movía las maquinarias. Y esta es la fachada que tenía el ingenio San Marcos a la calle de La Paz. Todo el interior con las máquinas, las mesas vibradoras para seleccionar el material, las poleas, todo esto en una época posterior a la colonia se introdujo maquinaria moderna en los años 10 del siglo XX, que es la que movía todos estos aparatos. Uno de los hornos, y este es el plan que se hizo. Fundamentalmente fue una especie de plan maestro de una parte de los ingenios, donde fue inestimable la ayuda del arquitecto Medeiros, que fijó algunos criterios para la ejecución. Y de hecho, él realizó algunos de los proyectos que no fueron el ingenio San Marcos, pero estaban a su lado, como todos estos. El ingenio tenía un patio de operaciones. Utilizamos para el proyecto solo una parte del ingenio. El resto se han hecho otros proyectos después de mi gestión. Este es la entrada, esta es la calle La Paz que les decía antes. Esto es un atrio de entrada donde hemos colocado los servicios, la calefacción y todo, porque uno de los elementos importantes de este proyecto es que tuviera calefacción. Uno de los criterios importantes que se tuvo en relación con el turismo en el plan de Potosí fue ser muy modesto, porque en aquel momento ni había un aeropuerto en condiciones, ni estaba construida la carretera de Potosí. Entonces le ocurrió a la arquitecta que estaba a cargo del plan de turismo, que es la arquitecta Mónica Moreira del Ecuador, le ocurrió la idea, que a mí me pareció extraordinaria, de tener simplemente el objetivo de duplicar la estadía de los
de los pocos mochileros que pasaban por Potosí. ¿Y eso cómo se conseguía? Pues haciendo que la noche de la primera visita tuvieran un lugar donde estar, que no se vieran obligados a irse rápidamente por el frío y porque no tenían nada que hacer. Entonces, el hacer un café museo responde a otro criterio, y es que los especialistas en rehabilitación, en cuanto ven un edificio patrimonial, lo primero que quieren poner es un museo. Y eso es un error, porque un museo, a no ser que sea el supermuseo, sea un museo original como este, con la maquinaria, parte de ella funcionando, pues son sitios muy aburridos. Entonces, el mezclar un restaurante, café, museo, pues nos pareció una idea interesante y de hecho se ha mantenido hasta hace unos años. La pena es que desde que se abandonó por el municipio, esto ha sido un desastre. Gracias al municipio, a la gestión actual, en 15 días lo han acondicionado bastante y de hecho fue allí la comida para recibir a la ministra de Culturas que visitó Potosí los días pasados. Estos son algunos de los dibujos, también realizados por Erland Obando, que ahora se encuentra en Sucre y fue director del Plan de Sucre después. Se establecieron varios niveles que fueron los mismos que había en el ingenio y eso se utilizó para poner mesas donde correspondía. Por aquí corría el agua que vertía en este elemento y aquí es donde se colocó la rueda. Este es un dibujo excelente también de Erland. Estos son fotografías de la obra. Se intentó, se consiguió que la obra no le restase el sabor, el ambiente industrial que tenía este ingenio. Y por ello se utilizaron todos los elementos estructurales que estaban en condiciones, los que no estaban en condiciones se repusieron con maderas nuevas y lo que es más importante, se retuvo por completo la cubierta de calamina. No queríamos colocar una cubierta nueva, se puso la cubierta de calamina, pero lógicamente se le dio un aislamiento térmico, unas condiciones de impermeabilidad a la entrada de agua encima, de manera que el visitante o el cliente por abajo lo que ve es la cubierta de calamina y por encima tiene hasta 10 centímetros de plastoformo, otra calamina posterior y una cubierta de teja. Las fotos la verdad es que son bastante impresionantes de cómo estaba el edificio. La construcción de la rueda, donde nos echaron una mano profesores de la Escuela de Ingeniería o de la Escuela de Minas. Se trajo una madera súper resistente del oriente que fuese el eje de la rueda. Tiene que ser muy resistente porque todo eso tiene que mover luego las almadanetas. La colocación de tirantes, el armado de la rueda y luego, posteriormente, la rueda ya colocada en su lugar. Esto durante algunos años ha estado funcionando y se hacía correr el agua recirculada mediante una bomba. La bomba cae sobre el cárcamo que está aquí y hace mover la rueda y eso mueve a su vez los mazos estos o almadanetas que machacan el material. A los clientes del restaurante se les hacía salir una vez por la mañana y otra vez por la tarde para que vieran esto. O sea, en el turno de comidas y en el turno de cenas salían, se les hacía una demostración y volvían a su mesa. Entonces ya son fotos de la obra terminada, de los patios adyacentes. Esto estaba pensado como en época de verano se pudieran sacar también las mesas a este patio. Los ambientes del restaurante. Y la fachada exterior.
todo el acueducto es visitable. Se ha puesto una barandilla para protección. Y esto es ya con las mesas colocadas. En las propias mesas vibratorias, algunas se utilizan para servicio de los clientes, con taburetes altos. Shirley, ¿cómo vamos de tiempo? Bueno, si no me contestas, pues continúo. Este es el último proyecto que voy a presentar, que es la nave de la Compañía de Jesús. Esta nave solo existía la torre, que es un monumento nacional impresionante, y el resto estaba completamente vacío. Era esto lo que había dentro de la nave. Se había utilizado para hacer prácticas de albañilería y otra serie de cosas. Entonces la idea era, por supuesto, no hacer nada que pudiese parecerse a una iglesia colonial, y queríamos darle el uso de oficina de turismo y oficinas del propio Prat. Levantamiento de la torre de la compañía. Y esto empiezan a ser los dibujos que se hicieron para... Entonces, el leitmotiv de este proyecto es hacer, al traspasar el arco de la torre de la compañía, hacer un muro inclinado de vidrio que fuese un espejo de la torre de la compañía. Es decir, que el visitante al entrar viese inmediatamente de frente el reflejo del otro lado, el que no se ve desde la calle de la nave de la compañía. Esta sería la zona de turismo, y esto sería un auditorio, y esto sería la zona dedicada al Prat, que luego se ha dedicado a las oficinas de patrimonio, están en este sitio. Otros dibujos magníficos míos y de Obando. Aquí se puede ver el atrio de entrada a la compañía. Estas las cubiertas de la torre de la compañía. Un segundo patio, que lo dejamos libre. Este es el muro inclinado donde se refleja al pasar el lado oculto de la nave, de la torre de la compañía. Y esto, el tratamiento de las cubiertas, que se trató con mucho cuidado porque queríamos que los turistas pudieran subir a la cubierta para visitarla. Por eso la cubierta del auditorio se cuidó mucho y está totalmente recubierta con material cerámico. Luego se verá bastante bien en las fotografías. Esta es la fachada a la calle La Paz, que tenía una doble fachada, una fachada, que luego verán en las fotografías, que no he encontrado en los dibujos, y esta sería una segunda fachada de un muro. Esto no se ha hecho igual porque era un muro de carga con un arco de piedra, y esto se ha hecho un poco diferente. Se estudiaron mucho los detalles del muro inclinado, lógicamente, y otros detalles como la escalera, etc. Y esta es la construcción del muro inclinado. Más fotos durante la obra. Aquí ya se puede ver el reflejo de la torre de la compañía al entrar al patio, que la verdad, cuando estos vidrios están limpios, pues todavía se sigue manteniendo. Lo que pasa es que si ahora ven cómo está este edificio de mantenimiento, a mí se me ha caído el alma a los pies, pero yo espero que con el esfuerzo de la actual gestión se pueda rehabilitar decentemente. Otra parte del reflejo desde la cubierta, o sea que toda esta idea del reflejo fue bastante interesante y ha funcionado. El patio de entrada y el recorrido de las cubiertas, con una visión impresionante de los tejados de Potosí.
una vista de la torre a través de alguno de los lucernarios. Y esta es la fachada que les decía de la calle Frías. Detrás está la segunda fachada que me permitía jugar con dos coordenadas, la del teatro interior, la del auditorio interior, que hubo que girarlo para que tuviese más capacidad, y la de la calle para seguir siendo respetuosos con la traza. Este es el arco que se hizo, que tiene poco que ver con el diseñado, pero bueno, es un efecto. Y por último, pues las imágenes de la oficina de turismo en funcionamiento. Y les vuelvo a decir que si ahora ven esto, pues les va a entrar la depresión. Un jardincito que se hizo en la base de la escalera. El auditorio, que como he explicado antes, hubo que girarlo para que tuviese otras proporciones más agradables y no un rectángulo que correspondería a la nave de la antigua iglesia. Ahí estaban los locales del Prat en una mezanín, y más vistas creo que están repetidas de la cubierta. Y esto es todo. Mi presentación sobre los proyectos de intervención en los edificios históricos de Potosí. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, arquitecto. Ha sido una exposición muy ilustrativa. Pocas veces podemos ver el antes y después de los proyectos y realmente vemos que han sido intervenciones que han sobresalido y que ahora son parte de la riqueza cultural y arquitectónica que tiene Potosí. Entonces, invitamos nuevamente a los participantes a poder formular sus preguntas mediante los comentarios en la transmisión de Facebook, y también, mientras lo hacen, para recabar nosotros las preguntas y formulárselos a los expositores, mencionar que el mes de julio se han cumplido 30 años de la fundación o inauguración del plan de rehabilitación de las áreas históricas de Potosí, y que dos personajes importantes en la labor que ha realizado esa institución han sido sin duda el arquitecto Luis Prado Ríos y el arquitecto Rafael Fontes, quienes han hecho una exposición de los trabajos que se han ido realizando en esta ciudad, que ahora necesita de todos los esfuerzos para poder ser nuevamente rehabilitado, revalorizado por la misma población, y hemos visto que ya han habido avances y compromisos por las autoridades actuales para poder trabajar en conjunto y conseguir que Potosí salga de la lista de riesgo del patrimonio mundial. Entonces, mientras vemos más preguntas, vamos a mencionar que en el chat han ido mandando los saludos respectivos a el arquitecto Fontes, al arquitecto Luis Prado, y también hay unos comentarios positivos, ¿no? Como apreciaciones positivas a los proyectos que se han ido exponiendo. Hay un comentario de Lupe Meneses que indica que el plan de rehabilitación debería continuar en Potosí y replicarse en otros sitios patrimoniales. Existe también los saludos a los arquitectos Fontes y Prado, y agradecimientos por organizar la charla al Centro Cultural de España y a ICOMOS. Entonces, si no hay más preguntas, no sé si tenemos algún otro comentario que quisiéramos hacer, arquitectos.
No, pues por mi parte nada más. Que decir que gran parte de los documentos que ha mostrado el arquitecto Prado han desaparecido de la Oficina de Patrimonio de Potosí, en opinión de los técnicos de patrimonio actuales, intencionadamente, y coincidiendo con algunos de los mayores desastres y construcciones ilegales que se han hecho en Potosí. Es decir, se han hecho construcciones ilegales y alguien ha eliminado la ficha de la caja o ha eliminado toda la caja. Entonces, la situación es grave, grave. Yo tengo cierto grado de optimismo, pero el esfuerzo tiene que ser enorme. Bueno, Shirley. Sí, entendemos que eso es así. Bueno, entonces, Shirley, si me permites. sí, arquitecto. Bien, yo creo, coincido con el arquitecto Fontes, que la situación es álgidamente preocupante en Potosí, y creo que es necesario que las autoridades nacionales, regionales y municipales o locales tomen conciencia, y conjunto con toda la población y todos los bolivianos, para el caso en particular de Potosí, el patrimonio en general de Bolivia, que el Estado debe jugar un rol muy importante. No es posible que toda la carga de la conservación del patrimonio esté solo en manos de los depositarios de este patrimonio, ¿no? Ya sean familias individuales o ya sean instituciones. Creo que el esfuerzo, especialmente económico, debe ser compartido con el Estado, porque el ser declarado patrimonio no puede ser un castigo, tiene que ser más bien un premio. La manera de premiar a ese depositario es que el Estado participe activamente con recursos, ya sea del propio tesoro o, lo más práctico, de la cooperación internacional, que existen muchos fondos en calidad de no reembolsable que podrían utilizarse para Potosí. Por lo tanto, yo estoy esperanzado de que con una buena gestión se pueda retomar el buen rumbo y Potosí logre alcanzar el sitial que se merece. Gracias. Muchas gracias por los aportes, arquitectos. Realmente ha sido muy valioso, muy enriquecedor. Y hay dos preguntas más. Entonces, Ricardo Montero Mariscal pregunta, ¿sería un gran logro que se realice un parque urbano, no, comenta, un parque urbano central en la ribera de los Ingenios para tener una granja verde con vegetación en el lugar? Sí, compartimos esa apreciación. Potosí necesita de áreas verdes comparables con las que usted ha mencionado en algún momento en su exposición, arquitecto Prado. Sí, por supuesto. Entonces, Creo que es todavía un trabajo pendiente que es pronto para entrar en particularidades, pero creo que es el mayor desafío que tiene Potosí, no el único, pero uno de los grandes desafíos que debe enfrentar seriamente antes de que sea destruido. muy bien. Hay otro comentario que dice, un saludo para el arquitecto Prado, gracias por compartir estos datos que son valiosos para la preparación y continuación de las labores de la preservación patrimonial, y el arquitecto Fontes por el guía, el insumo de información y el trabajo detallado que nos permite continuar con su labor. Otro comentario, la intervención más importante y brillante en la ciudad patrimonial en Bolivia, nos dice, ¿no? La falta de continuidad ha llevado a un punto cero a Potosí. Mis respetos para el arquitecto Prado y el arquitecto Fontes. Entonces, con estos comentarios, agradecemos nuevamente su participación. Es un momento de realmente reflexión para poder continuar
con los trabajos que Potosí merece. Entonces, con todo esto, no hay más preguntas. Agradecemos a los expositores y también a los participantes, y con esto cerramos esta sesión de Café y Marraqueta.